Hola, buenos días. Mi nombre es María Alejandra Barrera Peláez. Para la asignatura de analgesia, dada por la doctora Natalia Zeleita, vamos a hablar sobre un caso clínico de un protocolo de analgesia multimodal. En anamnesis hablamos de una paciente llamada Niña. Es una paciente felino de 17 años, mestizo pelo corto. La tutora nos refiere a enfermedades previas. Es una paciente esterilizada y es indoor. En el motivo de consulta, la tutora refiere que la escuchó tener un quejido en horas de la noche cuando se iba a bajar de la cama que comparten juntas. También comenta que su movimiento ha estado mucho más limitado, que consume bien alimento, no sale de casa, pero tienen una azotea en la casa donde ella pues tenía acceso y le gustaba subir a como tomar el sol. Y no la ve hacer este procedimiento de nuevo con regularidad en los últimos meses. También reporta con mucha preocupación que la paciente defeca únicamente una o dos veces por semana por mucho y que no ve que se esté acicalando de forma consistente. Al examen clínico se evidencia una paciente alerta con sus constantes dentro de rango, normotermia. El abdomen está hablando la palpación con presencia de materia fecal al tacto, digamos que abundante. Creo que no se alcanza a ver en el video, pero es una paciente que incluso en el periodo de observación del examen clínico presentaba una cialorrea marcada y la tutora refiere que esto es algo habitual, pues ella ha salido de su casa contadas 3 veces a lo largo de su vida, por lo tanto siempre tiende a ser muy nerviosa si se habla de salir de casa o incluso más ir al veterinario. Al examen clínico se evidencia también el pelaje hirsuto, su condición corporal es 5 de 9 y hay una incomodidad marcada a la palpación de la columna vertebral lumbar. Como exámenes complementarios, se tomó la decisión de tomar un perfil general, es un perfil básico, en el cual no evidenciamos alteraciones relevantes en sus hallazgos, único hallazgo particular, a nuestro parecer, una leve disminución en plaquetas, en realidad muy leve, valor mínimo 300 y estaban en 291 en el momento, y la LT con un leve incremento, sin embargo, para ser una paciente pues de esa edad, sus parámetros se encuentran dentro de rango. Tomamos la decisión de tomar radiografías de columna por temas de el equipo. Únicamente tuve acceso en este momento a la radiografía lumbar que se encontraba en el sistema. Cabe anotar, aparte de los hallazgos radiológicos que ya voy a mencionar, que la radiografía se tomó con la paciente pues sin ningún tipo de sedación y se evidencia una cifosis marcada a nivel de la columna torácica. A nivel de la columna lumbosacra evidenciamos una estenosis lumbosacra marcada o caudequina y un abundante acúmulo de contenido pues de gas y de materia fecal a nivel intestinal. Realizamos dos escalas de forma principal. La primera fue la escala pues de mueca felina, la cual obtuvimos un puntaje de 6 en la consulta. Esto cobra importancia, digamos que teniendo en cuenta que era una paciente que igual estaba muy nerviosa con la sola observación o con la sola presencia de ella en el consultorio, entonces pues es un resultado que quizás no es tan claro, digamos, y objetivo. Y en ese momento hicimos uso de la escala brindada por Zoetis de comprobación de osteoartrosis. Se la entregamos a la tutora para que ella en casa nos realizara, digamos que el diligenciamiento de la escala. Cuando ella nos la envió, digamos que los resultados fueron significativos. En primer lugar, ella nos habla de que sí evidencia alteraciones al subir y bajar escaleras, cuando está persiguiendo objetos en movimiento, que no lo hace tanto, pero cuando lo hace, pues lo notó, subiendo, saltando hacia arriba o saltando hacia abajo, y que en la marcha, básicamente ya cuando ella está corriendo o jugando en casa, hay periodos de tiempo en los que cambia su velocidad y la varía. Adicional a eso, esta escala nos brinda, digamos que información sobre vitalidad, confort y bienestar emocional, siendo las calificaciones más bajas de que el gato podría estar menos y las más altas de que podría estar más vital, confort o con bienestar emocional, obteniendo así en niña por la tutora pues una calificación intermedia.
Adicional a esto, en la escala se evalúa el comportamiento general, en lo cual hablamos de que ella no había cambiado su personalidad, básicamente, o la sociabilidad permanecía igual que hace muchos años, pero sus cambios de micción y defecación se habían cambiado de forma significativa y que la paciente tendía a estar un poco más lenta. No tanto esconderse más, sino estar como un poco más lenta. Como diagnóstico se habló de una estenosis lumbosacra o caudequina y una osteoartrosis. En el tratamiento inicial se habló con la tutora de hacer uso de meloxicam a 0.03 miligramos kilo una vez al día por 5 días, dejar de administrar una semana y volver a retomar pues, el medicamento. Se envió también cannabis, es un aceite que tiene un 3% de CBD y 6% de THC a dosis de 3 miligramos kilo 2 veces al día y suplementos con trifosfato de adenosina, metionina, cistina, lisina, cianocobalamina, ácido fólico, colina, calcio, magnesio y glucosa, que son suplementos en realidad enviados para pacientes con alteraciones osteoarticulares o pues musculoesqueléticas. El control al que asistieron 10 días después, la tutora refiere que la veía muy somnolienta con el cannabis, perdón, y ella decidió pues no administrárselo más. También reportó que incluso en esos momentos de somnolencia la paciente no quería consumir alimento, lo cual hacía de forma pues muy habitual. Adicional a esto, reporta que defecó 3 veces por semana, es decir, una vez más que antes de iniciar el tratamiento, y la escala igual de mueca felina durante el control nos dio un puntaje de 6. En el tratamiento se adicionó pregabalina a 3 miligramos kilo 2 veces al día, se retiró el cannabis por preocupación de la tutora y se consideró uso de terapias adicionales como acupuntura. Adicional a esto se continuó con el meloxicam. Se informó a la tutora en ese momento sobre la existencia de frunebenmat, o sea, anticuerpos monoclonales, pero ella decidió pues no realizar el manejo por el momento. En el control que tuvimos 20 días después, la tutora refiere que la veía mucho más activa, que se estaba empezando a acicalar, que su actividad física como saltar pues no se había incrementado, pero que ya no la veía tan quieta como antes. Adicional a esto, ya reporta con satisfacción que la paciente defecó 5 veces por semana. El puntaje de la escala de mueca felina nos dio 4 y ganó 100 gramos de peso, perdón, desde el último control hasta ese momento. Ahí se habló sobre la remisión para sesiones de acupuntura en casa. 2 meses después, aunque durante esos 2 meses, pues la tutora nos iba comentando vía telefónica cómo estaba la paciente, pero 2 meses después se evidenció mucho más tranquila. Ella reporta que esto lo ha visto desde que iniciaron las sesiones de acupuntura. Refería también que la veía mucho más activa, que su pelaje había mejorado un montón y que había vuelto a tomar el sol en la azotea que ella nos había reportado. Estaba defecando 7 veces por semana, es decir, una vez al día. La escala de mueca felina nos dio un puntaje de 3 y la paciente ganó 150 gramos de peso adicional desde el último control. Continuó con el tratamiento indicado previamente. Cada 15 días ella realizaba suspensión de la pregabalina, la pausaba por 5 días y volvía a retomar, y esta se estaba administrando de forma transdérmica, pues al inicio con el medicamento en suspensión hubo mucho inconveniente por la cialorrea de la paciente. Se realizaron sesiones de acupuntura en casa cada 10 días, pero ella nos reportó que durante las 2 primeras semanas la médico fisioterapeuta le realizaba electroacupuntura cada 3 días. En discusión tenemos 6 puntos muy importantes con respecto al tratamiento. En primer lugar hablamos del AINES, en particular en meloxicam a dosis bajas. Para iniciar la discusión, ¿por qué con este? Porque es el pilar del manejo analgésico, pues en el caso en particular. En pacientes geriátricos con osteoartrosis, el uso crónico de AINES siempre genera pues como esa pregunta sobre la seguridad renal. Encontramos al respecto un estudio en el cual se evaluó de forma prospectiva un grupo de gatos con enfermedad renal crónica, pero pues digamos que estable o controlada, dosis de 0.02 miligramos kilo día durante los 6 meses mencionados. Encontraron que en realidad no hubo un deterioro en la función excretora renal, sin embargo sí hubo o se observaron efectos gastrointestinales y un aumento en la proteinuria a los 6 meses, pues en ese grupo tratado.
Esto de que nos habla, básicamente el meloxicam puede mantenerse como una opción analgésica crónica, pero con un monitoreo periódico pues de esa relación del UPC, especialmente pues en pacientes geriátricos como lo es este caso. En segundo lugar, hablamos de los coadyuvantes como los gabapentinoides. Estos son análogos de GABA que actúan sobre esos canales de calcio voltaje dependientes. Ellos disminuyen en términos generales como el potencial de acción, reducen esa liberación de neurotransmisores y en consecuencia pues esa excitabilidad neuronal, perdón, y esto los hace especialmente útiles como en el dolor crónico con un componente neuropático, como lo es la osteoartrosis en este caso. El principal efecto adverso que uno debe tener en cuenta en este tipo de pacientes es la sedación. Sin embargo, esto no se evidenció en la paciente en particular porque de hecho entró la pregabalina a suplir el manejo con cannabis y la tutora no refirió de nuevo reportes de somnolencia ni sedación. Con respecto al cannabis, digamos que era la primera vez en particular que evidenciábamos eh, en una dosis, digamos que como la que se manejó, que fue 3 miligramos kilo, un efecto de somnolencia. Eh, y se encontró un caso en el cual en un paciente que manejaron a 0.5 miligramos kilo cada 12 horas había sedación moderada y una leve ataxia como los primeros 2 días, pero esa dosis se redujo a la mitad en el estudio a 0.25 miligramos kilo y esos efectos adversos se resolvieron. Esto sugiere que en dado caso de iniciar el manejo con cannabis, se debería empezar a hacer una titulación, digamos que de una forma muy, desde la dosis más baja, reportada, que en este caso para mí sería 0.25, para ir viendo hasta qué punto lo tolera el paciente y de forma pues muy individualizada. Esto se sugirió a la tutora en el momento, pero creo que todavía es un medicamento que en grupos de personas determinados de cierto rango etario también genera un poquito de susceptibilidad y no lo manejan, digamos que de una forma tan tranquila. También se habla del uso de anticuerpos monoclonales como Solencia. Este es un medicamento que, a diferencia de los AINES, no nos ha reportado alteraciones gastrointestinales ni renales, pero creo que su disponibilidad para muchos de los pacientes está un poco limitada al costo. Por lo tanto, en este caso en particular no se utilizó, pero habría sido interesante ver si nos habría ayudado a disminuir quizás otros tipos de medicamentos. Se habló con la tutora también sobre el uso de antagonistas NMDA como la mantadina, el cual está validado en muchos pacientes con, digamos que, diversos tipos de terapias por alteraciones crónicas y por dolor neuropático cuando no tenemos un buen efecto con los medicamentos de la primera línea. Y la electroacupuntura, pues como parte de la terapia física, encontramos estudios utilizados en pacientes de forma perioperatoria antes de OVHs y si bien se usaba en un ámbito pues quirúrgico, el manejo del dolor sigue pues teniendo la misma aplicabilidad y lo vimos en particular en esta paciente, pues se redujo digamos que el dolor de una forma significativa una vez se inició la terapia. El último punto de nuestra discusión, y ya para terminar, es que quizás por desconocimiento en el momento, pero pues solo se hizo uso de las dos escalas mencionadas previamente, pues la de mueca felina y la brindada por Zoetis para comprobación de osteoartrosis, pero habría sido importante realizar la FMPI, que es una escala validada para pacientes felinos, evalúa el gato en su entorno natural, no requiere una preparación significativa, es muy sensible al cambio terapéutico como los que tuvimos que tener en este caso y que no requiere en realidad un equipamiento ni un personal pues especializado. La limitación es que es un poco subjetiva a los hallazgos que presenta el tutor, pero en particular creo que habría sido una herramienta importante para manejar en este caso. Gracias.